Hola chicos, les saluda el profesor Marco Campos y en esta ocasión para poder explicarles una nueva figura geométrica, la circunferencia. Y en esta ocasión vamos a trabajar los ángulos asociados a la circunferencia. Acompáñenme a ver entonces este interesante tema dirigido para ustedes chicos del tercer año de secundaria en nuestro curso de geometría. Y bueno, por ser la primera vez que vemos esta figura geométrica, lo regular sería, primero, definir lo que es circunferencia. Y bueno, es el conjunto de los puntos de un mismo plano que equidistan de un punto llamado centro. Esta es la imagen de una circunferencia y entiéndase que la circunferencia vendría a ser todo lo que está rodeando aquí de manera curva. Esta es la circunferencia. Y podemos distinguir cuáles son sus elementos. Sus elementos básicamente son dos, el centro y el radio. Pero ojo, el radio no pertenece a la circunferencia. La circunferencia son los puntos que están rodeando aquí al centro O. El radio vendría a ser la distancia a la cual se encuentran todos esos puntos. Y esa distancia es una distancia fija, denominada en este caso R. Entonces, podemos notar nosotros de que las distancias desde el centro O a cualquier punto de la circunferencia siempre va a ser la misma. En este caso, la distancia sería R, el radio. ¿Ok? Cualquiera sea en este caso, el punto de la circunferencia, siempre va a encontrarse a la misma distancia del centro. Ahora, ustedes verán aquí que se encuentran más líneas. Entonces, esas líneas vendrían a ser las líneas asociadas a la circunferencia. Y acá tenemos varias. En primer lugar, la cuerda. La cuerda vendría a ser el segmento MN. Vamos a designarlo aquí. Cuerda. Vendría a ser cualquier segmento que une dos puntos interiores de la circunferencia. El diámetro. El diámetro vendría a ser una cuerda, pero de mayor tamaño. Es decir, es la máxima cuerda que tenemos en la circunferencia. Y en este caso tendríamos aquí al diámetro AB. ¿Ok? Este es el diámetro AB. Si ustedes se dan cuenta, el tamaño del diámetro vendría a ser 2 veces el radio. ¿Por qué? Porque de aquí para allá, desde A hasta O es R y desde O hasta B es otra vez R. Entonces vendría a ser 2R. La flecha o sajita vendría a ser el segmento perpendicular a la cuerda que se encuentra de manera exterior o limitando con la circunferencia. El arco, por acá está en la parte inferior PQ, el arco vendría a ser una porción de la circunferencia. Ojo con los arcos, porque vamos a trabajar bastante dentro del tema con el concepto del arco de circunferencia. El arco podría medirse de dos maneras, con unidades de longitud o también podríamos medirlo con unidades de grados, es decir, con unidades de medida de grados hexagesimales, en el caso que utilicemos los grados hexagesimales, o también, como les había dicho, con las medidas de longitud de arco. Nosotros generalmente en este caso, en este tema, vamos a utilizar la medida del arco, pero en forma de grados. Recordando que toda la circunferencia de manera completa tiene 360 grados. ¿Qué más? La recta secante. Tenemos la recta secante que pasa por PQ. Es decir, acá tenemos justamente la recta secante. Es aquella que corta la circunferencia por lo menos en 2 puntos. Y finalmente tenemos a la recta tangente, que vendría a ser aquella que corta la circunferencia en un solo punto. Esta recta tangente la tenemos aquí. Esta es la recta tangente. Y como ustedes ven, solamente intersecta en la circunferencia en un solo punto, que vendría a ser el punto T. Este punto T es muy importante porque si nosotros trazamos el radio se va a demostrar que es perpendicular a la recta tangente. Y bueno, la recta que es perpendicular a la tangente se le denomina recta normal. Es muy poco utilizada, pero de todas maneras acá lo estamos mencionando.
También sería importante decir de que la medida angular de toda la circunferencia es 360 grados, como ya se los comenté. Y una propiedad que de repente no lo vamos a utilizar por ahora, pero cuando tengamos que hacer relaciones métricas en la circunferencia, sí. La longitud total de la circunferencia es 2πr, es decir, 2pi por el radio. Bien, ahora sí veamos los ángulos asociados a la circunferencia. Entre ellos tenemos aquí varios de ellos. El ángulo central. El ángulo central vendría a ser el ángulo que, como su mismo nombre lo indica, sale del centro de la circunferencia. X es el ángulo central y alfa es el arco que subtiende ese ángulo central. La relación que existe entre X y alfa es que ambos son de la misma medida. X es igual a alfa. El ángulo inscrito es el ángulo que está partiendo desde un punto interior que pertenece a la circunferencia. Es decir, desde un punto esquina de la circunferencia tenemos un ángulo que está inscrito. Y este ángulo, como ustedes verán, suscribe o describe con las cuerdas que delimita un arco de valor alfa. La relación entre X y el arco que delimita alfa es que X, el ángulo inscrito, es la mitad del arco. Así que la relación que existe entre el ángulo y el arco, si vemos desde el ángulo hasta el arco, el ángulo sería la mitad. Y si lo vemos al revés, el arco sería el doble del ángulo inscrito. El ángulo semi-inscrito es de la misma forma que el ángulo inscrito, solamente que ¿por qué se le llama semi-inscrito? Porque una parte está adentro de la circunferencia y otra parte del ángulo está fuera de la circunferencia. O sea, mitad inscrito y mitad fuera de la circunferencia. Esto se logra solamente cuando hay una recta tangente. Entonces, como ustedes verán, este ángulo inscrito, ángulo semi-inscrito, subtiene un arco alfa. La relación que existe entre X, que es el ángulo semi-inscrito, y el arco alfa es que X es la mitad de alfa, donde aquí tenemos un punto de tangencia. Ahora, el ángulo interior, este ángulo interior vendría a ser el ángulo que se forma, como ustedes verán, con dos cuerdas que se intersectan al interior de la circunferencia, es decir, se intersectan en un punto que está al interior, pero que no pertenece a la circunferencia. La cuestión es que estas dos cuerdas que se trazan determinan dos arcos a cada lado, de manera que el ángulo interior sería la semisuma de esos dos arcos, es decir, la suma del arco alfa más el arco beta dividido entre 2. A continuación veamos el ángulo exterior. Y bueno, es clásico dejar para el final ese tipo de medida angular porque se presentan hasta 3 casos distintos, pero vamos a darnos cuenta que la fórmula sigue siendo la misma. El primer caso para un ángulo exterior es cuando tenemos un ángulo formado por dos rectas secantes, es decir, acá tenemos una recta secante y por la parte inferior tenemos otra recta secante. La cuestión es que estas dos rectas secantes forman, como ustedes estarán viendo, dos arcos en la circunferencia que intersectan, un arco alfa y un arco beta. Y el valor de X, que es el ángulo exterior, X sería igual a la diferencia de esos dos arcos dividida entre 2. Veamos el segundo caso. El segundo caso es cuando tenemos esta vez una recta tangente y una recta secante. Como ustedes verán, la recta tangente solamente intersecta en un punto, mientras que la recta secante intersecta la circunferencia en 2 puntos. Pero la idea es la misma, se forman dos arcos, un arco alfa y un arco beta. Y la idea de calcular el ángulo exterior sería, otra vez, la diferencia dividida entre 2. Alfa menos beta sobre 2. Y el tercer caso es cuando tenemos, en este caso, un par de rectas tangentes. Una tangente y otra tangente. Y como ustedes verán, al trazar estas dos tangentes, también se forman dos arcos, alfa y beta, que tienen una relación entre ellos para calcular el ángulo exterior. El ángulo exterior sería la diferencia, una vez más, de esos
arcos dividida entre 2. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la fórmula sigue siendo la misma para todos los casos. Voy a resaltar esa fórmula. Miren, siempre es la diferencia de los arcos dividida entre 2. La diferencia de los arcos dividida entre 2. Entonces, la fórmula sigue siendo la misma, cualquiera que sea el caso. Solamente agregamos que en el último también hay una relación entre X y beta. Es que ambos suman 180 grados, o sea, son suplementarios. Lo vamos a emplear cuando hagamos los ejercicios ya de práctica en el clase Zoom. Muy bien, entonces ahí tenemos las medidas de los ángulos exteriores según sea cada caso. Bien, y vamos a culminar con algunos teoremas enunciados que también se mandan en el mundo, claro, y que de repente podemos aplicarlos, utilizarlos en alguna pregunta dentro de la práctica. El primer teorema es el llamado teorema de Tales, según el cual en una mitad de circunferencia o según una semicircunferencia siempre se puede trazar un triángulo rectángulo. La segunda imagen ya es un teorema, digamos así, más especializado. Cuando tenemos una intersección de dos cuerdas que están con extremos dentro de un cuadrante. Y el último se aplica cuando te dan una cuerda que tiene una proporción con el radio de la circunferencia. O sea, si una cuerda mide lo mismo que el radio, entonces el arco que subtiende es 60 grados. Si una cuerda mide r raíz de 2, la cuerda que subtiende es 90 grados. Y si el arco, o perdón, si la cuerda mide r raíz de 3, el arco que se subtiende es 120 grados. Eso es importante porque me parece que hay una pregunta más adelante que dentro de la clase, seguramente ya la próxima semana, vamos a trabajar una aplicación de ese teorema. Y bien, chicos, hemos llegado a la parte de los ejercicios para el aprendizaje. Bueno, vamos a resolver de manera muy sencilla, muy rápida, solamente para aplicar lo que hemos aprendido hace unos minutos. Miren, por ejemplo, en la pregunta número 1 me dicen calcular el valor de X y me dan esta imagen. Este ángulo X más 20, si ustedes se dan cuenta, nace desde un extremo, un punto de la circunferencia, y se dirige hacia otro extremo, hacia el arco de la circunferencia. Este ángulo entonces se llamaría ángulo inscrito. ¿Qué relación tiene el ángulo inscrito con el arco que subtiende? La relación es que el ángulo inscrito es la mitad del arco que subtiende. O también, como yo lo voy a plantear ahorita, el ángulo inscrito es el doble del ángulo inscrito, vendría a ser el arco que subtiende. Como ustedes lo planteen, o colocan que X más 20 es la mitad de 76, o también, como yo lo acabo de colocar, el doble de X más 20 da 76. Como lo prefieran ver, la cuestión sale igual. Pasamos a dividir el 2 y nos queda que X más 20 es igual a 38 grados. De donde X vale 18 grados. Bien, pregunta número 2. Del gráfico calcule X. Miren, ¿se dan cuenta ustedes que acá me dan el arco AB y me dan el arco DC? O sea, me dan estos dos arcos. Con esos dos arcos yo podría tranquilamente aplicar la definición del ángulo interior y encontraría el ángulo que va acá. No encontraría X, encontraría el ángulo que está al costadito de X. Entonces, esa es mi estrategia. Defino primero el ángulo que va al costadito de X. Como es un ángulo que va pegadito, significa que es suplementario, es decir, 180 menos X. Y ahora sí, por definición del ángulo interior. 180 menos X sería igual a la semisuma de 52 y 150. Bueno, sumamos, nos quedaría 202 entre 2, esto sale 101. Lo cual significa que X equivale a 79 grados. Y con eso ya habríamos calculado el valor de X. Muy bien. Pregunta 3. Observen el gráfico. Me piden una vez más calcular el valor de X y me dan esta serie de arcos. Como ustedes notarán, la suma de todos los arcos, ¿cuánto tiene que ser? Tiene que ser 360 grados porque estamos completando toda una circunferencia. Entonces, sumamos 7 phi más 3 phi más 5 phi es igual a 360 grados.
de donde 15 phi es igual a 360, es decir, phi equivale a 24 grados. Pero, ojo, me piden x. Ahora sí, ¿qué relación hay entre x y 3 phi? Una vez más, x vendría a ser un ángulo inscrito. Y 3 phi es el arco que subtiende dicho ángulo inscrito. Entonces, la relación que existe, pueden interpretarlo de dos maneras. X es la mitad de 3 phi. O también, el doble de x equivale a 3 phi. Yo lo he colocado de acuerdo a lo último. De manera que 2x equivale a 3 veces phi, o sea, 3 por 24, de donde x efectivamente vale 36 grados. Bien, y la pregunta número 4 me dice, del gráfico calcule la medida del arco AE. El arco AE, aquí está. Miren, si ustedes se dan cuenta, primero identifiquen qué tipo de datos les están brindando. Este 80 vendría a ser un ángulo interior. Y este ángulo interior se podría calcular sumando AE como arco, sumando con DB y dividiéndolo entre 2. Y si observamos en la medida de 30, 30 es un ángulo exterior. 30 tiene una relación entre AE y DB también. Pero la relación en este caso es la diferencia, ¿recuerdan? Es el caso número 1 para el ángulo exterior, el caso de secante-secante. ¿A qué es igual 30? Sería la resta de los arcos que estamos mencionando dividido entre 2. Entonces, mi estrategia para resolver el problema es, como no conozco quién es el arco AE y no conozco el arco DB, entonces le colocamos un par de variables. Que el arco AE sea alfa y el arco BD sea beta. Entonces, aplicando la relación para 80, tendríamos alfa más beta sobre 2 es igual a 80. De donde alfa más beta equivale a 160 grados. Ahora, con el 30, ¿cómo sería? Alfa menos beta sobre 2 es igual a 30, de donde alfa menos beta equivale a 60 grados. Si se dan cuenta, tengo dos ecuaciones donde aparecen alfa más beta y alfa menos beta. ¿Qué me conviene hacer para encontrar alfa, por ejemplo? Me conviene sumar. Si yo sumo ambas ecuaciones, el más beta con el menos beta se va a eliminar, se va a cancelar y me va a quedar lo siguiente. Sumando, alfa más alfa, 2 alfa, 160 más 60 son 220, lo cual significa que alfa valdría 110, pero alfa ¿quién es? Alfa es la medida del arco AE, por lo tanto, la medida del arco AE es también 110 grados. Muy bien, chicos. Estas preguntas ya van a quedar para que ustedes puedan responder, resolver, podamos hacer durante la plataforma Zoom. Lo mismo estas preguntas también. Y bueno, hemos llegado al final. Yo les agradezco como siempre estar atentos semana a semana a lo que colgamos en la guía virtual para que ustedes tengan un mejor aprendizaje de cada uno de los temas que venimos desarrollando. Así que chicos, ya nos acercamos al final del trimestre también. Así que hay que estar atentos, no decaer, seguir estudiando, seguir trabajando, teniendo sus exámenes virtuales, tratando de entender mejor durante las clases a través de la plataforma Zoom. Bien chicos, ahora estamos viendo. Hasta la próxima sesión.